Mareva creemos en el poder de la conversación para inspirarnos, acercarnos y transformar realidades. La navegante de hoy comenzó desempeñándose como productora y este oficio le permitió llegar también a las aulas. Luego, como investigadora social, decidió utilizar el audiovisual no solo con fines cinematográficos, sino como una herramienta para construir conocimiento. En el contexto actual de nuestro país, en el que la reforma tributaria pretende derogar los artículos sobre los que se sostiene el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el FDC, estamos muy felices de conversar hoy con una mujer que hace que las cosas pasen. Sube la marea. Esta es Jenny David. Jenny, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de poder conversar con vos y de contar pues, con tu experiencia y con lo que tenés para contarnos. No, muchas gracias a ustedes realmente por ser tan increíbles, por tener un proyecto muy interesante que espero y creo que va a crecer un montón, que es un espacio realmente para dialogar, es un espacio donde muchas personas van a ir aprendiendo cosas, pero más como por el tipo de preguntas y por los intereses que ustedes tienen. Sí, los invitados son muy importantes, pero creo que los espacios de diálogo finalmente vienen siendo los más importantes para uno entender de ciertas maneras lo que pasa en el mundo audiovisual. Sí, Jenny, muchas gracias y realmente pues como que contar con tu voz en este momento y con todo lo que está pasando en el país es muy significativo y sobre todo como por los intereses que tiene Mareva también como en términos de representación, de equidad de género y como nuestra postura política. Y en ese sentido pues quería empezarte a preguntar por tu rol como productora, pero sobre todo cómo has reflexionado sobre ese rol en el contexto de nuestro país, porque en Colombia las mujeres pues llevan como varios años labrando un camino en la producción. No sé si en tu experiencia vos sentís que en el audiovisual existen otros roles de género dentro de las producciones audiovisuales y cuáles has identificado vos. Pues yo creo que es como un tema largo y medio complejo, pero voy a hacer como un pequeño resumen como de más cómo ha sido como mi experiencia de entender como todo este tema de la producción. Digamos que yo llegué a la producción porque de verdad me gustaba mucho. O sea, ahorita que estoy dando clases ha sido súper divertido porque he puesto a los estudiantes a hacer desgloses a presupuesto y todos han dicho como, listo, gracias. Gracias por la enseñanza de todo, realmente entender un poquito como la complejidad del productor. O sea, para mí al principio ha sido un poco chocante frente a otras áreas que mucha gente crea que de producción son los de logística y los de los tintos, porque muchas veces pues es innegable que mucha gente trata hacia el otro y muchas veces más si sos mujer en la producción, ¿cierto? Eso digamos que es un concepto más arcaico que uno de vez en cuando todavía se viene encontrando en los sets, ya cada vez es menos común, pero digamos que pasaba mucho. Y para mí la producción ha sido la posibilidad de hacer, o sea, como de traer a la vida lo que alguien tiene en la cabeza. Eso ha sido como una de las principales cosas. Desde que arranqué yo en la producción, yo hice como una especie como de promesa o de lugar a donde quería llegar y era llegar a ser una productora que no tiene que estar gritando en un set, que no tiene que estar maltratando a la gente, como que todo ese tema también que me parece súper arcaico, pero que sigue pasando, como ese tema de las jerarquías tan fuertes en un set donde se le olvida que el otro también es una persona y termina gritándole al uno y al otro. Digamos que cuando yo vi eso, como que una dije como que pues o no quiero hacer producción o más bien no la quiero hacer de esa manera. O sea, como no me interesa generar esos ambientes hostiles, ya todos estamos muy estresados, todos estamos trabajando precisamente como por una causa, no hay razón para estar en esa, pues como en esa tónica con alguien. Entonces creo que esos fueron como mis primeras formas de ver la producción. La otra era que la producción era creativa, o sea, yo no me iba a dedicar a hacer solo cosas logísticas, sino que iba a ser parte realmente de los proyectos, como intentar elegir los proyectos en los que siento que puedo aportar, pero en los que me siento de alguna manera en una posición horizontal con un director a crear. Entonces, como que siento que esas eran como una de las primeras como premisas de la producción, que me he dado cuenta es con el paso del tiempo, digamos que no fue tan así cuando lo estaba haciendo. Y en una conversación precisamente con vos, como antes empezamos a hablar como de esas cosas que sentíamos que era un rol, o sea, que era un rol que a veces no había más mujeres o más hombres en un set y siento que la producción de alguna manera, yo la empecé a ver así en Colombia, donde empezaba a haber personas muy importantes en ese cargo de producción ejecutiva sobre todo, o sea, las coordinaciones, las gerencias, o sea, como que uno empieza a ver que ese cargo
un cargo como que nos empezamos a luchar y a elaborar, pero que realmente también fue muy fácil llegar a él. Distinto a como si tal vez le ha tocado a muchas mujeres directoras, a muchas mujeres directoras de foto, a mujeres que han llegado a ser gaffer, o sea, como que son cargos que eran mucho más difíciles o más inaccesibles desde esa posición de género, que siento que ha sido muy distinto de la producción, o incluso la dirección de arte. La dirección de arte también ha sido un cargo como que ha sido fácil de llegar a colonizar de alguna manera, por decirlo así, pues o como a reestructurar y a repensarse esos cargos. Claro, y digamos que desde tu papel de productora, que como decís, pues es como de producción creativa, de todas maneras eso implica que hay una conversación en términos de lo que se está haciendo, que va más allá de lo práctico, como vos estabas diciendo. Entonces, supongo que hay momentos en los que cuando estás teniendo esas conversaciones, por ejemplo, con un director, si bien cada uno tiene su rol, vos como productora también debes tener como ese tipo de negociaciones. Entonces, ¿cómo insistís en tu punto de vista? ¿Cómo son esas discusiones? ¿Y cómo sentís que vos como productora incidís pues, como en esos procesos? Pues para mí todos esos procesos han sido realmente más que insistir como en un punto o cómo defender algo, todo ha sido muy con argumentos. Digamos que me he dado cuenta mucho de procesos con los estudiantes, cuando ellos me dicen como, bueno, ¿y uno con qué se encuentra? Entonces yo le dije primero son los argumentos, o sea, incluso es entender muy bien una historia narrativa y dramáticamente. O sea, hay productores, porque todavía me los he encontrado que es muy raro, o sea, como que porque nuestra generación ha sido una serie de productores que de verdad entienden la historia que están contando. Bueno, me he encontrado con productores que simplemente dicen como, ah, sí, esta es la película que estoy produciendo, pero les interesa hacer o si hay cambios en los guiones o cosas de ese tipo, pues. Pero para mí, cada uno de esos cambios ha estado dialogado, pues ha sido sentarme y decir, sí, muy desde lo económico, decir, ve, mira, tal vez esta escena se gastando un presupuesto que no tiene sentido, que podemos invertírselo a estas otras escenas que incluso son más fuertes dramáticamente, que aportan más a la narrativa del universo que estás creando. O sea, como que ha sido más ese diálogo también de escuchar al otro, de entender que hay cosas que así uno desde su lado sienta que es un capricho, para el otro sí son importantes, finalmente están aportando un montón a la obra que estamos creando juntos. Entonces creo que siempre ha sido más que una imposición o defensa, porque nunca he visto como el diálogo de esa manera, he sentido más como ese intercambio, pero muy desde lo racional y sensorial también. O sea, es como, ve, yo siento que esa escena, verdad, no va para ningún lado, y eso va desde el guión hasta el momento del montaje, o sea, como poder hacer pruebas, o sea, que el director o directora te permita hacer eso también. O sea, creo que uno empieza a crear como esos ambientes donde, digamos, pasó mucho con las fauces, que Juan Cañola, que era el montajista, casi que hacíamos tratos él y yo le dije, montaste así a ver él cómo lo ve, a ver si se da cuenta, o sea, como un trato muy entre el equipo para probar cosas, o sea, que puede que tal vez a otro director o directora no le guste eso, puede ser que otro montajista te diga, uy, no, pero siento que eso ha sido muy de crear un espacio como seguro para el trabajo y para la creación, o sea, donde cada uno se siente tranquilo de generar propuestas y al mismo tiempo siente que hay un interlocutor, porque eso también pasa muchas veces, que te pueden dejar hablar, hablar, hablar y no pasa absolutamente nada. Pero pues afortunadamente he dado como en espacios de trabajo donde eso sí ha sucedido. Ya, pues porque creo que sí, efectivamente con cada una de las producciones lo que termina haciéndose es perfilándose un modo de trabajo que tiene que ver como con esa relación social que indiscutiblemente hace parte de la creación audiovisual, pues por la cantidad de subjetividades que entran en juego para llevar un proyecto a cabo. Y pues vos en tu rol de producción que digamos podés estar como conectándote con todos esos seres humanos y entendiendo de alguna manera el trabajo que están haciendo para que lleguen a un fin, pues vos tenés que estar ahí como en esos procesos de las relaciones. Y creo que en el quehacer audiovisual se generan unas relaciones largas entre seres humanos que por lo general son sensibles y en procesos que, como vos decías, muchas veces están colmados de estrés. Entonces, vos como productora y en ese rol que tenés en los rodajes y en la postproducción e incluso en la pre tratando de conseguir los fondos, ¿qué estrategias utilizas para que esas relaciones sean sostenibles en el tiempo, con todo el equipo y de manera duradera, productiva? Ahorita nos hablabas pues como de unos principios de trato con el otro que me parecen muy bacanos, pero no sé si hay otras estrategias como transversales a lo largo del proceso de tu parte. Bueno, eso creo que es como lo más complejo, porque uno desde que entra a una relación, sobre todo director-productor, uno sabe que esa relación a la larga va a ser tensionante y van a haber momentos
como de mucha complejidad emocional, porque yo siento que uno al estar creando, uno, todos estamos como convencidos de eso que estamos creando, pero al mismo tiempo hay momentos en que la forma en que se hace puede ser los puntos donde uno no está tan de acuerdo, ¿cierto? O sea, como que ese tema de el tiempo versus lo que quiero crear versus el equipo, o sea, como que para mí una de las cosas más importantes ha sido, sí, apoyar al director, sí que él tenga como un equipo en el que pueda confiar, pero también ha sido mucho concientizar a los directores del trabajo del otro. O sea, porque yo siento que a los directores todo el tiempo es como, sí, tan, y vos lo que creas, y vos lo que haces, y no sé qué, y todo está muy alrededor de eso, pero muy pocas veces se le pregunta como, ve, tu equipo qué ha aportado, cuál es tu relación con ellos, o sea, esta pregunta precisamente que me has hecho, he sentido que en entrevistas que he visto se les hace muy poco a los directores, o sea, como que más se les pregunta como, ¿cuál es tu relación como artística con tal director de foto? ¿Por qué siempre trabajas con esa persona? O sea, como más como cómo generas dúos dinámicos de la creación y no tanto como esas relaciones tal vez más emocionales que hay más allá del audiovisual. O sea, por ejemplo, en estos días en una entrevista de Mauro, que es con la persona con la que yo más trabajo, pues como proyectos, que es Maldonado, lo entrevistaba a Héctor Gaviria y le preguntaba como cuál era, que esa pregunta me pareció linda, como cuál era su nicho y su crew como de creación, y era empezar a hablar más de esas relaciones humanas que teníamos con el asistente de dirección y el director de foto, que siempre había sido muy así, como que Mauro y yo creábamos en una primera instancia, pero luego pasa a esta segunda parte que es como una familia, o sea, que era como que desde el primer corto habíamos estado juntos y ahí es donde sucede todo, o sea, donde este alega, donde este dice, no, eso qué hombre, ¿por qué escribiste eso? Pero o sea, con la total horizontalidad y sin sentir como que el otro se va a tocar, pues que es como un término muy paisa, que es como que uno no sienta que el ataque es para uno, que siento que eso es muy importante, o sea, que cuando uno está creando sienta que estamos hablando todos de la creación y nadie está hablando como de la persona que lo está creando, porque eso creo que ha sido muy importante. O sea, por ejemplo, de verdad, para mí la concientización del equipo sobre la importancia del sonidista, sobre darle el tiempo al sonidista de que haga su trabajo, para mí ha sido muy importante. O sea, como poder crear conciencia, pero a través también de la experiencia. O sea, me ha tocado hacer cursos de, no sé, flujo de trabajo de cámaras, para entender qué era lo que pasaba con un day-take, por qué necesitábamos tantos discos. O sea, vos en la medida en que más te empapas y más te pones en el lugar del otro, también empezás a entender como la lógica y el estrés. O sea, vos un director de arte no te está jodiendo porque sí, sonidista no te está jodiendo porque sí, porque te quiere hacer la vida imposible, no te pone en producción en medio de la nada a decir, por favor, conseguime cobijas que la lluvia me está sonando. O sea, nadie quiere hacer la vida imposible a nadie. Yo creo que en esa medida en que uno entra a un proyecto sintiendo eso, cambia un poquito las cosas, porque es innegable que el audiovisual es un lugar lleno de egos, como muchas otras cosas en la vida, pero y ese ego creativo a veces puede ser difícil de manejar porque empieza a generar como unas disputas de quién es el más algo, o sea, porque ni siquiera es que sea algo específico. Entonces, yo he estado en rodajes donde eso se siente mucho y donde eso, en la medida en que va pasando y va pasando las semanas de rodaje, se pone más denso y eso hace que todo el mundo esté como muy inestable, o sea, como que sienta que todo el tiempo está en una bomba de tiempo. Y para mí, por lo menos en los proyectos míos, yo sí prefiero no tener eso, o sea, como que si hay algo que resolver es mejor hablarlo, si hay algo donde vos no te sientas bien, lo hemos logrado hablar también, es como, bueno, de verdad, ¿qué está pasando? O sea, muchas veces, por ejemplo, en las clases para mí ha sido eso también, como un estudiante como, no, es que estoy en embarazo y entonces no puedo ir a la clase, entonces estoy como estresada, pues normal, o sea, primero está la vida, luego está el cine, primero hay un montón de cosas que pueden interesarme, sí, la obra la tenemos que llevar, pero no a costa de nadie. Entonces siento que pensar el cine como eso, o sea, como que el cine no tiene por qué ir sobre ninguna de las personas que está haciendo parte de él, creo que es una premisa que le ayuda a uno a entender también que la obra va a corresponder a la gente que está ahí. Yo creo que yo nunca he terminado un rodaje donde yo diga, odio a esta persona, pues sí, espero no, donde alguien diga, pues como que odio a este otro ser humano, sino que siempre en general hemos repetido equipos. Yo cuando puedo llevarme ese equipo también para otros proyectos me lo llevo, porque siento que se ha creado esa relación, sí muy de hermandad, pero también del respeto, donde uno siente que el otro te respeta, vos respetas la voz del otro, el otro se siente tranquilo para hablarte, porque creo que eso sí pasa mucho y me ha pasado en rodajes donde la gente siente que no puede hablar con su jefe o con su director, con su cabeza de equipo, incluso con compañeros, o sea, no se siente como en la tranquilidad, en la seguridad
de poder hablarlo, y más allá de un tema de género, pues siento que es un tema como de espacios seguros. Ahí mencionas varias cosas que me parecen pues como muy interesantes y que creo que tienen que ver también como con la incipiente creación audiovisual pues como del país, y que tiene que ver pues como por un lado con ese aprendizaje de los oficios y de entender qué hace el otro, pero también con que la manera en la que hacemos cine acá no puede ser simplemente extrapolar unas industrias que funcionan de otra manera en otras partes del mundo, que tienen otras lógicas, y que finalmente tiene que ver como con comprender el audiovisual como un trabajo colectivo, pues, y como que cada una de las cosas que suceden en la pantalla cuando uno las está viendo, lo que tienen detrás es un montón de personas tomando decisiones, pues como desde la creatividad y desde lo que es posible. Y me parece muy interesante eso, pues como de que el cine no esté por encima de la vida, porque creo que muchas veces también en este hacer, como desde unas condiciones que no necesariamente son ideales, hay un afán como por poder lograr llevar las cosas a cabo que pueden hacer que sea difícil mantener el norte, pues como de lo que es verdaderamente importante. Y en ese sentido, pues y como sobre esas prioridades, te queríamos preguntar también como de algo que tiene que ver como con tu vida personal y como con posturas políticas y filosóficas tuyas, y es pues como tu vegetarianismo, que tiene que ver como con una postura personal frente a los animales, la naturaleza, y pues queríamos saber, porque muchas veces en los sets pasan muchas cosas y se toman decisiones pragmáticas. ¿Qué pasa cuando esa Jenny, activista y con estas convicciones, está en un rodaje y es productora? Esas dos cosas convergen. ¿Cómo llevas esas inquietudes al set o a las producciones de manera transversal? Qué pregunta más particular, que es que, no, pues yo llevo como 14 años realmente en que no como carne. Para mí una de las principales posturas, e incluso hace muy poco tuve esa discusión con unos amigos, era que a mí lo que más me molestaba de los vegetarianos, antes de ser vegetariana, incluso siendo vegetariana, es que a veces sentían que tenían como una superioridad moral frente a otros. Y yo siento que eso ha sido como una de las primeras cosas a las que yo renuncié, como que yo siento, o sea, yo no tengo lío con que alguien se siente al frente mío y coma carne, o sea, no tengo ningún problema con eso porque siento que es como una posición individual que siento que en mi caso es mucho más política. Yo tomé esa decisión como política de vida también, como pensando en el país en que vivimos, como la carne patrocina muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Entiendo que la gente también coma carne social y culturalmente y que hay gente que esté dispuesta o no a tener como prácticas. ¿Qué es lo que pasa obviamente con los círculos más cercanos y qué es lo que pasa en los rodajes? Que obviamente como yo, que soy la encargada en general como de pensar el bienestar del equipo, es empezar también a pensar, ha pasado muchísimo y creo que en más rodajes pasa que la gente empieza a pedir el menú vegetariano. O sea, a mí me ha pasado en los rodajes horribles donde de verdad termino llevando coca porque es como que el vegetariano lo despachan a uno con, no sé, cualquier cosa y le echan la carne que encontraron en la esquina que dicen que es vegetariana y es lindo el esfuerzo, pues por lo menos ahora de meter algo, pero cuando digamos que yo estoy a cargo de eso o tengo esa persona de alimentación a cargo, también es pensar de verdad cómo eso no es reemplazar la carne por una salchicha vegetariana. Pues la verdad, esto cómo está llevando, digamos, la misma energía que esa persona necesita para un set, que sea saludable, pero al mismo tiempo sea rico, porque entonces siempre yo he estado como en ese dilema existencial, donde lo vegetariano o es maluco, o sea, que es como la ensalada más simple del mundo que no tiene nada, que muchas veces me ha tocado como que eso sea como con lo que me despachen, o es cualquier cosa reemplazada con cualquier cosa encima, no muy rica porque pues obviamente uno no espera pues un super plato gourmet, pero mínimo uno espera que sea como una comida decente que te puedes comer, pues, o sea, que vos des el plato y decir, sí, esto me lo puedo meter en la boca, pero me ha tocado pues robar El donde trazo de la carne así corrida, como para echarle más arroz, pues. sí, 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 o sea, me ha tocado total así, entonces como que también ponerse un poquito en el lugar de decir, ve, mira, o sea, podemos comer decente, ha llevado a eso, a que mucha gente del menú carnívoro normal, semana a semana vayan pidiendo el menú vegetariano porque es verdad es rico, o sea, porque es disfrutable, porque sabe bien, y lo que pasa ahí, o sea, a mí lo que me ha emocionado mucho es que cada vez más personas en los rodajes piden ese menú vegetariano, muchos siendo vegetarianos, muchos haciéndolo por lo menos por semanas. Entonces uno se va dando cuenta que sí, que hay una corriente que está cambiando y que cada vez hay más personas que lo logran, que ahora me parece, por ejemplo, impresionante que
por lo menos tengamos opciones de menú vegetariano. O sea, cuando yo empecé a ser vegetariana había un restaurante medianamente decente en Medellín donde podía comer. Ahora es como que yo llamo a alguien y siempre todos los proveedores dicen, ah, bueno, ¿y qué opción de vegetariano tienes? Y te empiezan a mandar menús opcionales de vegetariano. Entonces yo siento que yo nunca he intentado como convertir a nadie, a mí me da mucha pereza, he tenido parejas que comen carne, yo no tengo problema alguno, pero sí creo que al vos ser vegetariano, sobre todo en un rodaje donde compartís el espacio de la comida con otros, siempre se va a dar ese tema, así uno no lo quiera, así no lo proponga, y en esa medida siempre sí genera una reflexión sobre el otro. Puede que no deje de comer carne, puede que no cambie, pero sí empieza a cuestionarse un poquito, porque lo que sí pasa es que la gente en general se cuestiona muy poco los temas de la alimentación y por qué me estoy comiendo esto y no esto. O sea, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué sos vegetariana? Y yo realmente, mi respuesta es porque puedo. O sea, porque porque tengo otras opciones de comida y mientras sienta que tengo otras opciones de comida, pues no me voy a comer los animales, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? Evidentemente siempre empieza ese juego y si estuvieras en una isla y te tocara matar un animal, o sea, que uno está mamado, uno como gente que está mamado, el mismo chiste, ay, las plantas también sienten, ay, pero entonces no te da pesar que la remolacha, y uno es como, ajá, sí, ajá, Parce, o sea, y además también es cierto que en los rodajes, en ese momento de comida y de estar todos, parar y estar como en el catering, también socialmente es importante. Y digamos es importante en términos como de las relaciones, del descansar, del descomprimir, del tomarse una pausa. Entonces, creo que el hecho de que haya inclusión y que haya la posibilidad de que personas que no necesariamente quieren comer las cosas que tradicionalmente comemos, pues aquí en Colombia, el chicharrón, el frijol, con la carne molida, hace también que esas relaciones entre personas y que ese momento como que tan particular y de esa importancia humana en el rodaje, pues aporte más como a las relaciones sociales en ese momento. claro, y lo que pasaba mucho con tiempo pre-COVID es que era eso, como, ay, vení, yo probé ese plato, ay, pero eso está más rico que el mío. Entonces ahí era donde empieza esa transformación de decir, ve, ¿será que yo puedo pedir vegetariano? Bueno, eso sí es un error horrible pedir vegetariano el mismo día porque jode uno toda producción, pero sí lo que me ha pasado es como, listo, todo bien. Te querés migrar una semana, avísame y todo bien. Simplemente metemos un plato más vegetariano y no menos carnívoro, pues. ¿Qué nota? Y bueno, hablando de ese asunto, pues como del cuidado, que me parece como muy bello de la producción y entender la producción, como lo que estabas diciendo ahorita, ¿cierto? Como ese ser humano que está ahí a cargo del cuidado. Te quería preguntar, porque en los trabajos en los que vos has hecho con Cosmódromo, los personajes en la mayoría son jóvenes, son actores no profesionales, se narran en contextos sociales muy particulares. Entonces, más allá de ese vínculo de contratación laboral que, digamos, está a tu cargo, ¿qué tipo de cuidado le ofreces vos como productora a estos seres humanos que de alguna manera también están en la posición de vulnerabilidad, ¿cierto? De estar haciendo una cosa que normalmente no hacen, de poner el cuerpo para llevar eso a cabo, de ser como el vehículo que posibilita que las acciones pasen en una historia. Entonces, ¿cómo vos como productora generás pues como esas relaciones de cuidado? Pues yo siento que más de cuidado es como una relación de agradecimiento. O sea, siento que eso es como lo que se gesta principalmente con ellos. En los proyectos específicos de Cosmódromo, yo siempre he estado en los procesos de casting, menos en el de En Busca de Aire, porque Mauro ahí había arrancado como solo una parte, pero ya cuando llegaran, es como si llegaran mis pollitos, pues es una cosa muy particular, porque incluso la primera relación que tuve yo con los actores de En Busca de Aire, que ellos sí eran de teatro, pero casi todos eran menores de edad, incluso en ese momento muy jóvenes, pues recién habían cumplido los 18, fue irnos a cine todos, o sea, era como, eran actores de teatro, era irnos Mauro, los tres chicos y yo a ver película, ve, vamos a ir a cine todos, o sea, esa fue como una de las primeras formas de relacionarnos antes de tener una reunión, de decirles, ve, esto funciona así, esto así, esto así, era como generar como lugares donde uno empiece a generar como vínculo. Yo no siento que eso haya sido de manera consciente, siempre ha sido como más de esa manera. Al resto que sí los he conocido en casting ha sido un tema de enamoramiento profundo, o sea, ha sido como de verdad vos encontrar a alguien como que tiene demasiado amor por dar, o sea, como que esa representación no es solo que se sientan actuando, o sea, esa representación es que, ¿verdad? Ellos sienten que llegaron a un lugar donde pueden ser, o sea, para mí eso ha sido como una de las cosas más bellas. Y en esa medida de poder ser y de poder desarrollarse en un espacio que además es rarísimo para ellos. O sea, es como que
pero rarísimo y no rarísimo, porque yo siempre como que les pregunto, para mí muchas veces decía como, bueno, esto es como de gente ahí, y la introducción de, ven, mira, ahora somos nosotros, poquitos en estos ensayos, pues luego vas a tener un montón de gente, y vas a tener unas luces encima, y vamos a estar muchas horas, y no sé qué. O sea, es un proceso muy complejo porque es, primero, en general nos hemos metido con personas que digamos que la disciplina y el acompañamiento familiar no es tan presente como de pronto en otras familias. O sea, son pelados que desde muy pequeños son súper independientes, están acostumbrados a hacer su vida, están acostumbrados a salir de su casa sin permiso y sin tener que decirle a nadie para dónde van y a qué hora regresan. Y yo vengo siendo como una coordinadora de disciplina que empieza como, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Si vas a llegar al ensayo, y empezamos a hacer una especie de papás raros, porque somos unos papás muy raros, donde somos como amigos, pero empezamos a demandarles cosas que ellos no están acostumbrados. Para mí esa ha sido la parte más tensionante, como esa parte de mandarle al otro cosas que estamos nosotros acostumbrados en nuestra naturaleza. O sea, vos estás acostumbrado que la asistente de dirección de pronto te llame y te diga, hey, ¿por dónde vas? Y vos tranquilamente le digas, sí, estoy a tanto. Eso no es una relación normal que ellos tengan ni en su vida, ni con sus padres, ni incluso con sus parejas. Por el otro lado, es el descubrimiento de la representación, como de ellos en la pantalla, de ellos lo que están haciendo. Para mí eso se ha sido como una parte del proceso y es entender que ellos van a salir allá, ¿cierto? O sea, como que ellos no sean inconscientes, porque eso creo que es difícil como dimensionar. O sea, como que yo estoy actuando esto y voy a hacer así, de pronto alguien va a creer que voy a hacer así, o sea, como que es todo un juego con el asunto, que siento que Mauro y John Bedoya, que es el que nos ayuda a preparar actores, lo hacen muy bien, o sea, como toda esa parte de descubrimiento de ellos y de sus emociones, que además también toca tener tanto cuidado con las emociones que ellos despiertan. Y lo que sí pasa posterior, o sea, porque siento que todo el momento de crear ese acompañamiento constante es estar, pero el peor momento siempre es el momento de acá rodaje, porque ellos empiezan a sentir que es como que, bueno, o sea, tú este tiempo estuviste aquí, ya te vas, o sea, es como, y ya, o sea, y esto fue todo. Entonces, ha sido diferente, ha sido distinto con cada uno, con todos sigo teniendo relación, con todos los actores con los que hemos trabajado. El tema de Mafe, que es la de La Noche Resplandece, es como uno de los más bacanos, porque Mafe luego terminó en otro corto de Mariana Zafón, que incluso ganó. Entre un milagro. Sí, Que entre hace un Milagros. personaje muy bacano, pues. Sí, muy interesante, o sea, pero que además lo que me decía Daniela Quintero, que es con la que yo usualmente trabajo en coordinación de producción, me decía, es que ella ya sabe, o sea, ella ya sabe tal, que va para maquillaje, o sea, es como si yo hubiera tenido mucha experiencia en la vida, o sea, ella estaba con actores profesionales y ya sabía igual cómo era el tema, sabía qué estaba haciendo, cómo se veía en pantalla, o sea, como un montón de cosas, porque yo con Mafe también grabé otro teaser para otro corto con otro director, grabamos también un casting, o sea, Mauro y yo como que lo acompañamos muy en eso, que era grabarle un casting para una película en España, donde también estuvo muy al final como entre las finalistas, y a mí lo que me daba como esperanza ahí era como entender que ella había descubierto otras cosas para las que era buena. O sea, que muchas veces ellos no tienen como la confianza ni el apoyo suficiente para decir, soy bueno para esto, soy bueno para esto, y esto ella comprendía muy bien que le iba bien, o sea, que ella lo sabía hacer. Entonces, para mí ha sido muy importante como seguir arrastrándomelos por donde puedo, como, hey, acá hay un espaciecito, lo mismo pasó con el chamo de las fauces, que terminó haciendo un papel de extra en una de las escenas de Amparo, el Truji, que es el de La Noche Resplandece, luego terminó siendo logístico en La Reina del Flow y también aparece en La Reina del Flow porque realmente él entiende que las cámaras también son lo suyo, que hacer arte es lo suyo. Malafama, pues Farid, que es el otro de las fauces, por ejemplo, hice con él y con Manuel Villa un proyecto muy bacano de fotografía que era sobre nuevas masculinidades. Entonces es muy, y en la casa de ellos grabé el teaser con Mafe, entonces era muy charro porque todo se termina convirtiendo como una familia de tus hijos, mis hijos, los demás allá, donde además se conocieron Mafe y Farid, y empiezan a entender, usted también es del corto, yo también soy del otro corto, yo la vi a usted en el corto anterior, entonces es muy charro, porque a veces eso no pasa siempre, pero a mí eso me parece muy lindo, o sea, poder seguir teniendo una relación y seguir sintiendo que personas tan sensibles, tan increíbles, si hay un proyecto nuevo donde ellos pueden caber, pues lo puedan hacer. Y siento que ha sido como una relación muy honesta, una relación sin
promesas, que creo que es muy peligroso ese tema, sobre todo con actores no profesionales, y que uno se encontró como en el camino, porque vos podés generar esa relación de promesa, como de una posible dependencia económica, o de sentir que vos con la plata podés seguir teniendo esa relación, y para mí no ha sido eso, o sea, ha sido como, pues me escribe de vez en cuando Mafe y me dice, amor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, yo tal cosa, como a contar novedades, y simplemente es eso, o sea, es una relación como con un amigo que llega y te cuenta cosas. Qué nota que esos procesos audiovisuales también sean como una probeta para de autorreconocimiento, pues. Y en ese sentido, pues voy a leer el título de tu tesis para no ir a cometer un error, la tesis tuya de maestría que se llama Tránsitos y Devenires, configuración de la relación cuerpo, sujeto y espacio a partir de la transformación de los modos de la existencia. A mí me pareció muy particular en el momento en el que me acerqué a tu tesis de maestría, porque empecé a encontrar en esas categorías analíticas principales que vos trabajás de manera transversal en el proyecto de investigación, cuerpo, sujeto y espacio, de alguna manera un paralelismo con cosas que yo también identificaba en las producciones audiovisuales en las que vos has estado pues como a la cabeza. Con Cosmódromo Cine, pues especialmente, en donde se narran en los cortos historias de sujetos que habitan la periferia de la ciudad y que también ellos mismos están marcados por experiencias de violencia. Pero al mismo tiempo veía que la manera de aproximarse a ambas cosas no era igual, entonces te quería preguntar, pues ya que estábamos hablando como de los actores, ¿cuál es esa diferencia en el modo de relacionamiento con las personas, con las dos mujeres con las que trabajaste en tu investigación y con estos personajes que se construyen para ficción, a pesar de que están atravesados como por esas categorías y uno podría hablar de esas categorías también en los cortos? Bueno, digamos que todo ese tema de la investigación para mí fue muy sensible específicamente, o sea, porque siento que no solo, o sea, creo que distinto al tema audiovisual como productora, en ese que además me veía como expuesta como investigadora y al mismo tiempo como directora y haciendo como todo al tiempo, porque fue una maestría a la que yo me acerqué porque yo quería desde el audiovisual, o sea, no era como que, hola, quiero una vida paralela, sino que realmente yo sentía que desde el principio yo trabajé mucho con documentales de derechos humanos y yo sentía que a veces uno no tenía las herramientas suficientes desde el audiovisual para poder aproximarse. Total. O sea, yo sentía que uno no tenía, o sea, que eran temas muy sensibles, que en Colombia estamos muy rodeados de todo el tema de la violencia y que a uno le enseñan muy bien a registrar, a retratar, incluso a diseñar las preguntas, pero hay un tema que yo veía ahí que era como que, ¿cómo queda la gente después de que yo le pregunto esto? O sea, ¿cuál es el lío después de que yo te pregunto sobre las cosas que más te han dolido en la vida? Que, ¿cómo me voy? O sea, ¿cuál es el trato? Sí, yo me voy con la información y yo hago mi documental o hago el trabajo que necesite, pero vos, ¿qué? O sea, vos ¿cómo quedás? Entonces, para mí, esa maestría fue la búsqueda precisamente de encontrar herramientas suficientes de poder hablar con el otro y que el otro no quedara impactado de alguna manera, de manera negativa, sino como que pudiéramos generar un diálogo y una construcción precisamente como de esa manera de ver la vida, de la subjetividad, de la construcción de uno mismo, como en el espacio. Y esa tesis realmente fue muy dolorosa, muy difícil, porque fue sobre mi mamá y sobre una amiga de ella. O sea, cuando yo me presenté a la maestría con un ensayo donde hablaba como de muchos recuerdos que yo tenía cuando era pequeña, y era de mi mamá haciendo convites, de yo muy pequeña, montada en una montaña tirando rocas hacia abajo para una volqueta, para llenar una volqueta, y que yo no sabía por qué esas cosas se habían detenido de repente. O sea, por qué si hacíamos todas estas cosas? Hay unas fotos muy charras de mi pequeña inaugurando un puente, como en... Producción de campo desde chiquita, o sea. Exactamente, es como labor de campo completa, haciendo convites, un montón de cosas a las que mi mamá me introducía muy desde pequeña, o sea, desde 2, 3 años andaba por ahí como en esas. Y yo no entendía cómo en mi imaginación, en mis recuerdos, por qué eso se interrumpía. Y por qué ese lugar, que era la finca, que era donde yo había nacido, donde había crecido, de repente desaparece. Y me preguntaba mucho por esa categoría de víctima, porque era como una situación, pero era transicional o no, y por qué mi mamá se había ido y no había querido volver. Mi mamá no volvió por unas amenazas, nunca quiso regresar al lugar. Yo sentía que eso de alguna manera había traído otros problemas para ella,
y la excusa fue la maestría y ese trabajo de grado. Entonces fue muy teso porque mientras yo iba preguntándoles a ellas, mientras iba creando como las cosas que íbamos a hacer, porque una de las misiones era regresar allá. Entonces, digamos, como el dispositivo principal era que mi mamá había sido la virreina del liderazgo, esta otra señora había sido la reina del liderazgo. Hay unas fotos muy bacanas de ellas, pues, que además es muy raro que no sea un reina de belleza, sino es que el liderazgo. Entonces eran ellas en sus camionetas, como unas balleneras ahí muy charras. Y esta otra mujer, que fue la reina, pues también fue desplazada por otros actores armados, pero era entender cómo esas mujeres que pertenecían a lo público, que se encargaban del cuidado precisamente de sus veredas, de la gente cercana, con una noción de verdad que tenían de creación del territorio, de repente se lo quitan, pasan a lo privado, porque entonces pasaban a cuidar enfermos o a tener como tareas políticas dentro del hogar, o sea, como que se limitaban muy un poco al rol tradicional de mujer, que era precisamente como ese de cuidado y un pago por ese cuidado, y de repente se les olvidaba todo lo público porque perdían como una voz, perdían una voz como frente a los otros, pero ahí como que ya dentro de lo teórico de la maestría lo que entendí era como esa creación de múltiples territorios, que era como uno estaba acá, pero seguía habitando otro lugar en el que no estaba, que también es mucho la situación de los migrantes. Sí. Entonces, como que para mí todo ese proceso de entenderlas a ellas y no sé qué, de qué era lo que les había pasado, era darme cuenta que eso mismo me había pasado a mí. Y eso fue una cosa dolorosísima, o sea, porque era como que de repente, oh sí, aunque son ciencias humanas y el sujeto y el objeto de estudio, que además eso no era muy así, te das cuenta que no, o sea, que todo esto mismo es una colada, que vos misma lo que estás diciendo, estar hablando del otro es lo que te atravesó en un momento muy distinto, pues, pero era darse cuenta de, sí, mi mamá, por ejemplo, nunca quiso como aceptar en su vida esa categoría de desplazada, ni nunca se presentó a nada de las víctimas, y también luego hablaba con cosas que no quedaron en el documental, que hablaba con las mujeres que también fueron víctimas líderes, pero se quedaron allá y era la reclamación de ella ante las otras mujeres que sí se fueron, o sea, como entender todo el dolor que se había tejido alrededor, pero como eso igual seguía siendo más fuerte las relaciones con el territorio que cualquier otra cosa, incluso para mí, que digamos viví menos tiempo en ese lugar, o sea, cómo había una relación entrañable con un territorio que de alguna manera ya no existía, porque esos lugares precisamente donde ellas habitaron ya son otras cosas, o sea, es como que realmente esos lugares solo existen en la imaginación. Entonces, para mí ese tipo de relacionamiento fue mucho más complejo, porque yo siento que me atravesaban directamente. Siento que igual era un acercamiento sensible, era entender también qué cosas les estaba preguntando a ellas, de alguna manera hacer esas terapias de mapas del cuerpo, de mapas del territorio, de cómo sentís vos estas cosas que te atravesaron, o sea, uno de los ejercicios más bonitos fue como dónde te duele, o sea, como dónde te duele estas cosas que te pasaron, y que ellas dos compartieran eso, y yo darme cuenta también en dónde me dolía a mí esas cosas que se fueron y me quitaron de alguna manera porque no era una decisión. Yo siento que más que sea una relación parecida a la que tengo como con los actores o con la gente que me meto pues como en los proyectos cinematográficos, siento que va más en cómo simplemente siempre hay una empatía donde entiende un poco como el dolor del otro y de dónde viene el otro, o sea, que cada uno de alguna manera tiene como su propia lucha, pues, es cuando entendés que todo el mundo anda como en lo suyo y todo el mundo viene de lugares que tal vez no quiere decirte, pero que son sensibles, te vas dando cuenta que eso genera como lazos, así no te habla, así no te cuente la historia, así, digamos, mis actores con los que trabajo no sepan estas historias, si hay un lugar más sensible del que hablamos. Sí, pues y a mí hubo una cosa que me pareció como muy, muy bella, pues como de la maestría y de tu tesis, y es que en un momento hablas pues como de la investigación como un acto de sinceridad, que finalmente yo creo que también debe pasar con la creación, ¿cierto? Para que no sea una pose. Y eso, pues como entender ese acto de sinceridad implicó reflexionar sobre tu lugar de enunciación por todo lo que nos estabas contando, pues como de la manera en la que eso te atravesaba personalmente, como dentro de tu propia subjetividad. Pero entonces ese lugar de enunciación y reconocer la importancia de ese lugar de enunciación te ha permitido reflexiones sobre el audiovisual que nosotros hacemos, porque también es un audiovisual atravesado por narrativa de violencia y con toda razón, ¿cierto? Pero
pero te ha permitido hacer reflexiones como esto que aprendiste y que descubriste en la investigación en tu tesis de maestría sobre la manera de hacer cine o de recibir el cine o de consumir ciertas producciones, pues como teniendo en cuenta ese lugar de mediación. Pues yo creo que cada vez más, porque yo siento que cada vez uno va sintiendo donde como de alguna manera sonando súper hippie, como que hay una manera donde resuena uno y donde tal vez su espíritu, su salud mental y su tranquilidad no quiere estar, ¿cierto? O sea, como que llego a un punto donde tengo la posibilidad de elección, que también eso es una posición de privilegio también, y que es muy teso cuando vos te haces consciente de todas las decisiones que tomas, ¿sí o no? Y así mismo hacerte responsable. O sea, para mí ha sido raro porque yo siento que para mí es fácil, por ejemplo, en esos casos específicos y de casting, sentirme muy cerca de los chicos y chicas que llegan a nosotros. O sea, porque en la infancia viví en un sitio que no era para nada fácil, que tenía amigos muy parecidos a ellos, que el contexto era como muy similar. Y siento que en esa medida, por ejemplo, Mauro y yo nos hemos unido con esas experiencias de vida que ahora no son tan evidentes. Que, por ejemplo, para mí a mí eso me parece muy charro. O sea, como hay mucha gente que no sabe de dónde venís, hay mucha gente que desconoce como verdad cómo es la violencia. O sea, yo siento que a mí, o sea, yo tengo un ensayo, pero ya como el primer, segundo semestre, que habla sobre las imágenes de la guerra. Yo siento que, o sea, como personalmente siempre he tenido como una ansiedad y una búsqueda particular por entender por qué queremos tanto retratar la violencia y por qué nos mostraban tanto la violencia, sobre todo en los noticieros. O sea, como que yo tenía una cosa que me... Y con cómo mostrábamos la violencia. O sea, yo siento que a mí, por ejemplo, hay ciertas cosas que no me interesan trabajar. O sea, yo siento que la violencia pues nos atraviesa, pues innegablemente, pues a uno como colombiana y uno se da mucho cuenta de esto cuando está en el exterior, pues como todo lo que te atraviesa. O sea, yo cada vez que salí de Medellín, la primera vez que estuve en la Nacho, pues como estudiando en la Nacho Bogotá, entendía como paisas estábamos mucho más atravesados que la gente de Bogotá por la violencia, experiencias mucho más cercanas. Y cuando estuve en la pasantía de la maestría en Canadá, que fue donde escribí precisamente ese ejercicio de reflexividad, era mucho más fácil porque tomabas un poco de distancia del lugar donde siempre habías estado. Entonces eran que pues son preocupaciones válidas, pero que para mí eran un poco chocantes de alguna manera. Una chica preocupándose, por ejemplo, porque en un refugio para habitantes de la calle no había un baño sin género, por ejemplo, que era ilógico, que qué rabia, no sé qué, que ya estaba con su proyecto de investigación intentando eso. Entonces para mí era como, pues como tan teso que en cada lugar las preocupaciones sean distintas. O sea, nosotros ni siquiera tenemos refugios dignos para los habitantes de calle, hay un par, se llena el cupo y se quedan afuera. O sea, era como que, o sea, ¿de qué estás hablando? Entonces para mí eso era entender también, o sea, como uno siempre está en la posición de privilegio frente a algo, pero estás en la posición de desventaja frente a otra cosa. O sea, como que entender muy bien ese lugar en el que estaba, como que lo llevaban a entender como, ya, o sea, tal vez esta es mi búsqueda. Y esa ha sido la búsqueda también en los proyectos que yo quiero hacer. Como cada vez eso está más claro, cómo dónde me quiero involucrar, tanto emocionalmente como en tiempo y como en trabajo. O sea, porque para mí realmente siempre el trabajo ha sido muy emocional. O sea, yo no sé si es porque, pues finalmente la creación te saca muchas cosas como de adentro, pero es como que, bueno, o sea, quiero poner las cosas que siento en un lugar donde sientan que de alguna manera están cuidadas. O sea, yo no quiero estar en un lugar donde sientan que pasan sobre mí, donde sientan que pasan sobre otras personas, porque no es solo eso. O sea, cuando vos decís como yo no quiero eso para mí, yo tampoco quiero eso para el otro, pues es un poquito eso. Qué chimba lo que decís, me parece súper bonito. Y pues justo te quería preguntar como que qué tipo de proyectos te interesa apalancar, pues porque obviamente yo creo que como productor, pero pues o como productora, pero en general, pues como que cuando uno toma la decisión de hacer parte de un proyecto, hay dimensiones de la vida personal que lo mueven y hay afectos y eso es absolutamente válido y además necesario pues para obtener esa energía que se necesita, pero ¿qué es lo que define un proyecto que a vos te moviliza? Pues, ¿cómo identificas que un proyecto te está movilizando? También es muy complejo porque, por ejemplo, me han llegado proyectos muy distintos y de maneras distintas. O sea, uno es como que es gente con la que ya trabajo, entonces escriben algo, tengo la tranquilidad de decir esto funciona o no funciona, lo quiero hacer y qué nota hacerlo. Hay otras que es como por la cercanía, de verdad voy a generar lazos, que es como que bueno, no, y también te permiten como el diálogo de la creación, puede que no tan abierto, pero sí,
permiten un diálogo, y es como que, bueno, si hay un diálogo ya quiero saber si esto se puede hacer o no. Hay cosas, sobre todo que me han estado llegando recientemente, porque es muy difícil y además ya por el tiempo es como que uno, hay lugares donde estoy porque sé, además de que los guiones y las historias van a quedar muy bien, voy a estar con gente que de verdad quiero mucho. O sea, para mí, por ejemplo, eso ha estado pesando muchísimo. O sea, estoy en un lugar donde de verdad sabemos que el cine va a ser muy difícil, pero es mejor pasar el cine difícil con amor que sabiendo que va a haber una cosa horrible. O sea, como que eso empezaba a pesar un poco. Eso empezaba a pesar como esta gente es increíble y hemos construido cosas increíbles, tenemos una buena relación. No es un nido de rosas, no es una cosa así preciosa de todo funciona. No, uno ya sabe que con esas personas que quiere tanto, posiblemente vaya a tener tensiones, se vaya a agarrar o vaya a tener un poquito de discordia, pero es una discordia que uno está dispuesto a tener, pues, y el otro también, y eso no quiere decir que el amor se vaya. Entonces siento que eso ha sido como un gran aliciente, como generar con los directores y directoras con las que he trabajado, dar relaciones como entrañables. Cuando eso pasa, realmente hay temas que a mí sí me importan y que sí me interesan, y hay guiones que yo es como, uff, qué rico hacer esto, esta persona que también escribe, pero siento que cada vez me pasa menos como que vea una cosa que me mueve mucho y el director o directora hace algo como que no me gusta y yo diga, sí, no importa, vamos por ese guión. No, o sea, creo que es la combinación la que siempre me ha estado como arrastrando. Y ya como para hacer una pregunta un poco más light, de esas que molestan siempre Sara y Gloria, las otras dos chicas de Mareva, con que no hagamos preguntas de si vainilla o chocolate, pero yo sí te quería preguntar que así como hay escritoras y no pueden dejar de escribir, o hay pintores que no pueden dejar de pintar, ¿qué es lo que vos sentís que no podés dejar de hacer? Qué difícil, porque siento que han sido cosas distintas en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en esos momentos, yo creo que no puedo dejar de meditar. O sea, para mí ha sido como una de las cosas más bacanas que han llegado como de regalos a la vida y que no es así como, es que es muy raro porque tengo como una contradicción todo el tiempo porque es como que, ay no, qué hipismo, pero realmente como que odio el hipismo, odio que la gente quiera levitar por ahí, pero realmente como que la meditación ha sido algo en lo que cada Levitar vez por ahí. Ah, en estos momentos meditar es una de las cosas que más feliz me hace, como que menos quiero dejar de hacer. Pero creo que la producción y como el resolver problemas también ha sido una de las cosas que más me ha movido a lo largo de la vida. O sea, como que yo veo algo y lo quiero resolver. O sea, como que es un problema como de rescatista y de querer como hacer que las cosas sucedan y decir como, ve, esto más esto se puede arreglar así. Ha sido como de las cosas que más me han movilizado y creo que ha sido como la principal característica que tal vez me llevó a escoger la producción y no otro cargo, gustándome, por ejemplo, el departamento de arte, gustándome otros departamentos, me entregué toda la producción precisamente por eso. Entonces siento que hay varias cosas, como que yo siempre desde muy pequeña he sido como muy de hacer y muy de estar haciendo y de tener muchos trabajos. Afortunadamente ahora le bajé un poco al trabajo porque realmente hace un año me preguntas y te respondo sin pensar trabajar, o sea, a mí porque es como que yo lo disfruto, todo el tiempo quiero estar ocupada, todo el tiempo quiero estar haciendo un proyecto, otro proyecto, y generalmente tengo 3, 4 proyectos al tiempo paralelos, uno moviéndose y el otro en otro estado. Pues en esos momentos creo que la respuesta sí sería meditar. brutal. Además me parece que es una cosa que te puede ayudar a llevar, a hacer más llevaderos los momentos de gran estrés en set, pues, o ni siquiera solamente en set, pues, en los proyectos en general, pues. Entonces creo que es muy bonito eso. Ojalá así lo hago yo. Eh, te quería preguntar pues también como sobre este asunto de la producción, ¿cierto? El hecho de que vos seas productora y que seas una persona que inspira confianza y que de alguna manera, bueno, la gente va sabiendo quién sos, implica que vos estás en una posición en la que puedes aceptar o rechazar proyectos. Y te quería preguntar como por el acto de la renuncia. Eh, ¿Vos sentís que al renunciar a cosas o a decir que no, estás sentando una posición como productora y cómo has vivido pues ese acto de la renuncia o del rechazar o del decir no quiero esto para mí, ¿cierto? Y cómo eso también te perfila como productora y como mujer y como persona. Gran tema. Siento que es un tema también como de muy raro porque es de sentirme muy adulta ya. O sea, yo siento que uno antes
era un poco más impulsivo y a uno lo movía mucho más. O sea, no es decir las ganas propiamente, pero uno antes, pues, te le montabas a oler un poncho, pues, como, sí, vamos allá, o sea, muy así como en el audiovisual, como, ¿qué hay que hacer? Vamos todos, y todo, que siento que eso no tiene que irse del todo, pero creo que cada vez uno toma decisiones más conscientes. O sea, tanto de tomar un proyecto, como de rechazarlo, o como de renunciar cuando ya sentís que ahí no están las cosas que vos querés hacer. Para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles de hacer, porque por mi personalidad, por la forma en que como que he lidiado con la vida y he decidido como en la vida cosas, siempre para mí todo es como hasta el final, no importa, estoy sufriendo, sí, no importa, todo esto se puede. Eh, y tener ahora como la capacidad de decir, como que renunciar no es un fracaso, decir no, no es un fracaso, no es una pérdida de una posibilidad, sino que uno todo el tiempo está como decidiendo qué es lo que quiere para su vida. Eso cambia mucho la perspectiva de las cosas. O sea, cambia mucho cómo se entrega también uno a un proyecto y cómo a la vez que vas viendo que las cosas no son como vos esperás, que no es que todo tenga que ser como, esta es mi expectativa, no cumpliste, ay, chao. Es más un tema, siento yo, como sensorial y de sentir una comodidad y de sentir que tu trabajo se valora. Yo creo que difícilmente uno con mucho trabajo, por ejemplo, que tu trabajo se valora, vas a dejar un trabajo. Siento que es más que uno a veces llega a lugares y que a uno le cuesta mucho. O sea, uno cuando está chiquito, uno puede aguantar y aguantar y aguantar en un trabajo, no solo de la audiovisual, sino de la vida. Y es como que no, todo bien, no, yo puedo, no, yo puedo, o sea, hacemos terapiándose de día a día. Incluso hace poco hablaba con una amiga que trabajó como asistente de producción mía y hablábamos muy de eso, o sea, que ella estuvo casi 6 meses en un trabajo diciendo todos los días y llorando al final, como no puedo más, no quiero más, esta mujer que está haciendo con mis compañeros, ¿por qué me está obligando a hacer esto? Y, y no eras capaz de decir que no hasta no tener otra cosa segura. O sea, para mí, por ejemplo, eso también, o sea, hablando de eso, de la posición, el lugar donde uno está, es de privilegio, pues poder decir, no tengo hijos que mantener en estos momentos, no tengo una familia a mi cargo, puedo decir de manera personal y unilateral, sin tener que consultar con personas que estén a mi cargo, como que quiero o no quiero estar en un proyecto, que no es fácil pues tampoco, o sea, yo no siento que sea una cosa como que la renuncia sea algo sencillo, por lo menos para mí nunca lo ha sido. No, claro, definitivamente yo creo que es algo que requiere pues como un ejercicio de fuerza espiritual y además siento que es muy loco cuando hablas de la adultez porque creo que a todos los que tenemos alrededor estamos llegando a un momento de la vida como particular y eso ha implicado ciertas reflexiones y creo que a veces entender que la renuncia puede ser un estandarte para la libertad es una cosa muy bonita pues. Y hablando de libertad, y ya para terminar con un tema así súper álgido y actual, nosotras te queríamos preguntar por el panorama de este momento del audiovisual en Colombia y la incertidumbre que se cierne pues como sobre el destino del audiovisual. Porque en este momento el sector se está uniendo para manifestarse contra la reforma tributaria que el gobierno está proponiendo y varios de tus trabajos fueron financiados por el FDC. Pues lo que se pretende en la tributaria es derogar los artículos que sostienen el FDC. Entonces, ¿vos qué posición tenés sobre este cambio en el recaudo por el cine en Colombia? ¿Qué opinás de la tributaria? Contanos. Temas álgidos, pues tengo dos cosas. Una muy polémica que voy a salir de eso de una vez, y es que a mí me parece muy complejo que nuestro sector audiovisual y cinematográfico solo entre a hablar todos pues en una vocería porque nos tocó. O sea, porque nos tocó el sector, nos tocó el bolsillo directamente, nos tocó la forma en crear, diciendo que eso sí es un llamado innegable, pues como que el cine y su glamour y todo el asunto que quiera untarse poco de política, me ha costado, o sea, como que yo siempre digo como un poco más activista frente a esas cosas, entonces como que todo bien, bueno, por lo menos estamos como despertando contra la reforma. Para mí, pues obviamente ha sido como momentos incluso de pánico, o sea, hablando con muchas personas alrededor, era como, o sea, directores diciendo como que no voy a volver a hacer películas, o sea, donde eso lo tomo, no voy a volver a hacer películas, o sea, como que hay una desazón general en sentir como, bueno, ¿cuál es el camino? Para mí han sido reflexiones muy
tesas, muy dolorosas al mismo tiempo, y ha sido raro también por el tema de estar dando clase en estos días. Por ejemplo, yo arrancaba con los chicos de producción, con los chicos y las chicas de producción, el tema de legislación para la cinematografía en Colombia, y con lo primero que arrancamos a hablar fue de la reforma. Es como, hola, venía a hablarles hoy de la ley 814, que no sé si tiene sentido porque tal vez deje de existir. O sea, es como que ha sido como un tiempo como de frustración y de sentir como, bueno, pues por un lado siento que no solo este gobierno, han sido años y años de gobiernos realmente que no han hecho sino como precarizar la situación en general. Esto es como una estocada y como, o sea, como que si eso pasa así tal cual es como que tal vez seremos el país que nos merecemos porque también no somos capaces de hacer una movilización real frente a algo que de verdad no es solo el cine. O sea, el cine nos duele mucho, pero realmente es la gente que de verdad se va a morir de hambre porque no hay con qué comer si de verdad aceptamos una reforma de este tipo. Pero sentarme con los estudiantes a hablar, a tratar de explicarles qué era lo que tumbaba la reforma, hacía como que cada vez ellos sintieran como, bueno, o sea, yo que estoy estudiando, yo por qué estoy haciendo eso, o sea, como que entraran como en un pánico general también. O sea, en un momento también de decir como, listo, team, vamos todos, hay que marchar, hay que hacer algo por eso, que también es como las dos reacciones, como que de verdad sentimos que hay que hacer algo y que creo que ha sido evidente que se puede lograr muy fácil. O sea, como que dijeron, listo, estas son las piezas, o sea, para mañana reunión, listo, todo el mundo reunido, para tal día las piezas, todas las piezas en todas las rosas. Yo no podía ver Instagram porque todas las piezas eran las que habíamos rotado. Al siguiente día ya estaba Alejandro Borrero hablando en el Congreso. O sea, como que siento que es un sector muy fuerte que de verdad logra como visibilidad muy rápido. O sea, que también hacer parte como del entretenimiento de esas casas te da como un lugar donde tu voz se puede escuchar. Entonces también creo que eso no debería usarse solo para esto. No debería También usarse son las solo. lógicas como el trabajo colaborativo que permiten que estas personas logren articularse, pero creo que no estaba esperando yo que vos pusieras sobre la mesa ese tema tan interesante que tiene que ver como con tu rol de docente, y es como entender las aulas como un espacio en donde realmente podemos llamar a nuestros estudiantes a ejercer la ciudadanía de manera integral y entender que pueden tomar las riendas del destino común de nuestro país, y que la tributaria obviamente nos está tocando en el sector audiovisual y por eso nos manifestamos, pero que es un adefesio en general, pues, y eso me parece interesante ese llamado, pues, y sí. Que incluso lo hablaba con los estudiantes y era como, o sea, era como, es que es violento. O sea, ni siquiera es que es una reforma como que, bueno, sí, nos pusieron más impuestos, ¿no? O sea, es violentísima, es pensar cero en las personas más vulnerables, es de verdad vernos la cara y decirnos como, ajá, sí, les queremos robar, sí, las personas que tienen más dinero no tienen que tributar más, no, vamos es por ustedes. O sea, es como una situación donde de verdad yo me sentí es como una cacería. O sea, como que siento que van como con unas bayonetas pues en pleno safari y estamos todos corriendo, o sea, a ver si no nos toca. O sea, como que fue muy interesante ese diálogo con los y las estudiantes porque entonces todos empezaban a hablar. O sea, incluso algunos y algunas que no habían nunca hablado en clase llegaban y decían, tan, yo pienso esto, y posiciones muy concretas. Habían personas que ya habían leído y decían, no, es que es por esto y por esto otro. Entonces fue muy, muy bacano que eso nos atravesara también y entender cómo es que si vos no te mueves tampoco nadie se mueve por vos. Y esto que está en estos momentos no es una cosa política por allá en la quinta porra, sino que es una decisión directa con tu futuro, es una decisión directa con lo que vos querés ejercer. Estuvo Focine se acabó y tuvimos un bache gigante donde la gente hacía muy poco cine en Colombia, queremos volver a eso o nos toca defender esto que logramos. Entonces como que eso llamó, porque yo con ellos sí fui muy sincera. Yo le dije, eso no es un asunto aquí de política, de yo sentarme a hablar, venga, ¿por qué tenemos que marchar o por qué no? Le estoy poniendo sobre la mesa la situación real. Ya si uno quiere hacer algo o no quiere hacer nada, pues obviamente es una decisión muy individual y muy personal, pero por lo menos seamos conscientes y tengamos esta información. Y me gustaría que terminemos como con una nota un poco más optimista, porque creo que finalmente como que la negatividad termina aplacando la esperanza, y la esperanza es una decisión voluntaria también, ¿cierto? Entonces, vos, ¿cómo crees que, pues que, por qué crees que es posible hacer cine en Colombia, o por qué crees que vale la pena hacer cine en Colombia o necesario hacer cine en Colombia? Como para cerrar.
Yo creo que para mí es algo muy que descubrí escribiendo la tesis, que yo igual a veces leo esa tesis y no sé quién la escribió, como que siento como si hubiera sido otra persona. Y hay una frase que a mí se me quedó mucho y que siento que pasa cada vez que trabajo con los actores no profesionales, es como que siento que a través del cine creamos otros mundos posibles, o sea, como que precisamente Colombia a nosotros día a día nos da razones como para no sentir ganas de vivir, o sea, como que uno ve las noticias, ve cada cosa y no es como que termina muy abrumado y yo siento que el cine para muchos, y siento que también genera esas semillas en otro de cada persona que hace parte, como que nos hace creer, así sea por momentos, que hay otro mundo posible, sea el que creamos como ahí, o sea esas pequeñas como burbujas que generamos como dentro de las personas que amamos el cine y la gente que finalmente termina atravesada. O sea, yo creo que más que la esperanza como tal, porque creo que la esperanza a veces es muy difícil sostenerla, es a veces creer que eso, o sea, que hay otra cosa que puede existir. Puede que no ya, no sé cuándo, puede que no nos toque, pero sí creo que eso es como lo que más nos moviliza. Jenny, muchas gracias por esta conversación tan conmovedora y tan bonita. No, Eh, gracias, en de serio. parte de nosotras, de verdad sentimos que con las voces de mujeres como vos, de verdad sube la marea y que esos otros mundos posibles se sienten palpables. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo con nosotras. Estamos muy No, felices. muchas gracias a ustedes y esperemos que la reforma no quede y esperemos que también más y más mujeres también se sientan cada vez que pueden hacer parte del cine, que pueden tener una voz, que pueden hablarlo. Yo igual también, por ejemplo, eso he estado muy abierta, o sea, como que, a que muchas personas, incluso que no conozco, me escriben, muchas productoras que están empezando con preguntas, siempre he estado como muy abierta a eso, entonces como que queda abierto ese canal de comunicación también. Sí, yo creo que una manera como de transformar también el mundo y de sentir que la realidad es posible es comprender que hay algo común, un destino común que nos une. Y en ese sentido, como que los lazos de confianza, de amor y de darle la mano al otro son muy importantes. Entonces, Exactamente. gracias Jenny por tu voz y por haber estado acá con nosotras. Ay, no, muchas gracias, que estén muy bien. Corazoncito. Sí.